Ok, muy buenas tardes, colegiados y estudiantes del Diplomado de Diseño y Desarrollo de Dispositivos Médicos de esta cuarta edición. En esta sesión de martes 24 de junio del presente año, nos acompaña Arturo del Toro Sapp. Él tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocios, ventas, marketing en diferentes mercados, dentro de los que destacan tecnología, dispositivos médicos e informática médica. Ha colaborado en diferentes empresas nacionales y multinacionales, como son Doc Planner como director regional para Latinoamericana, Siemens Healthineers como director regional de unidad de negocios y Barco como gerente de desarrollo de negocios para México, por mencionar algunas. Actualmente es profesor del área de comercialización, marketing e innovación en ICAMI y consultor senior de innovación y negocios en Del Toro Sub Business Consulting Group. La carrera emprendedora de nuestro ponente del día de hoy comenzó en la investigación y desarrollo, obteniendo una patente propia. Más adelante, tuvo experiencia en soporte técnico y desde ese momento a la fecha continuó desarrollándose fuertemente en el área comercial. Es ingeniero en biónica del IPN con un diplomado en innovación del mismo instituto, un MBA en alta dirección del IPADE, estudios de marketing y liderazgo en la Escuela de Negocios de Kellogg, así como de liderazgo y transformación digital en el MIT. Arturo ganó en el Premio Iberoamericano de Creatividad e Innovación en 2007. Ha sido ponente internacional en diversas ocasiones en temas de creatividad, innovación, liderazgo y negocios. Adicionalmente, él ha participado de forma voluntaria como mentor en el programa de aceleración de negocios de Venture Capital Head de 2017 para diversos proyectos de innovación en el sector salud y en el 2023 para el proyecto de Innovatec Latam. Como pueden ver, el día de hoy los dejo con un excelente ponente especialista en la creatividad e innovación. Arturo, son todos tuyos. Súper, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. De entrada les pido los que sea posible, sé que a lo mejor para algunos no es posible, pero si es posible, prendan sus cámaras. Del otro lado es horrible estar viendo solamente las pantallitas negras sin saber si hay alguien ahí o no. Así que si me pueden ayudar con eso, se los voy a agradecer muchísimo. Si no, digo, yo entiendo que de pronto a lo mejor algunos se están desplazando o están en movimiento, así que bueno, no pasa nada si no pueden, pero si pueden, se los voy a agradecer muchísimo. Así que bueno, vamos a comenzar el tema del día de hoy, que es innovación y creatividad. Es uno de los temas que me apasiona por demás. Así que bueno, vamos a ver pues cómo podemos gestionar nosotros de forma general esa creatividad y esa innovación, sobre todo enfocada en lo que se refiere a dispositivos médicos, ¿no? Voy a hablar al principio muy de forma general y después ya entraremos en detalle en materia, ¿no? Gracias, Tlali, por la presentación. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces. Déjenme compartirles pantalla. Denme un segundo. Ok. Mm, Listo. Les compartí toda la pantalla. Listo, ahí está. Bueno, vamos entonces a comenzar. De manera general y digamos que presentarme de lo que hago actualmente, más allá de lo que les mencionó Tlali. Actualmente estoy como consejero, como capacitador, como consultor y como conferencista. Entonces son pues parte de las actividades que he desarrollado en este tiempo, sobre todo en los últimos 5 años, y que ha sido pues parte de la culminación de todo este proceso que he tenido en mi experiencia profesional, ¿no? Que es justamente lo que les platicaba Tlali en la presentación. Bueno, me gustaría comenzar hablando de diferentes mitos que existen en torno a la innovación y a la creatividad. Uno de los primeros mitos que existe en cuanto a innovación se refiere es que la innovación es solo para genios y grandes ideas, ¿no? Y sobre todo nosotros en específico como ingenieros biomédicos o biónicos,
siempre tenemos como esta idea de, híjole, no, a lo mejor es que esto es para el que era el más cerebrito de la escuela, yo a lo mejor no tengo esas habilidades o no era tan bueno en el diseño y desarrollo. Y la verdad es que hay muchas cosas que se pueden generar y que se pueden hacer sin que seamos los que estamos inventando la rueda, ¿no? Sin que seamos los que, pues de pronto estamos sacando algo súper novedoso, algo que nadie más tenía o alguien que nos llevó años y años de investigación. Eso no quiere decir que le quite el valor a los proyectos que así son, ¿no? Pero tampoco nos casemos con la idea de que tenemos que tener cosas súper complejas o súper elaboradas y que solamente los genios van a poder lograr tener. Ahorita más adelante les voy a mostrar ejemplos de cómo es que se puede, eh, pues ir innovando en de las diferentes formas. Por lo menos hay 15 formas diferentes de cómo podemos innovar y no solamente innovar en el producto, que eso es una de ellas, pero pues hay muchas más que solamente enfocarnos en el producto, ¿no? El segundo mito es que la innovación siempre requiere de grandes inversiones. Si bien es cierto también que hay innovaciones que tienen inversiones multimillonarias, que tienen inversiones pues de varios millones de dólares, también hay innovaciones que de pronto suelen ser cosas súper sencillas, ¿no? Y aquí les pongo el ejemplo, aquí no voy a hablar de dispositivos médicos, ahorita más adelante hablaremos de ello, pero pongamos el ejemplo de algo que todo mundo conoce, ¿no? Piensen, por ejemplo, en las palomitas de maíz que comemos en el cine. Los que recordarán, Tlali está muy joven, seguramente no le tocó eso, pero a los que somos de un poquito más de años, íbamos al cine y solamente había palomitas de un solo sabor. O querías salado o querías dulce, o si tenían incluso de varios tipos de dulce, pero solamente había de uno. O sea, te decían, pues tengo la caja chica, grande, mediana, y tú elegías. Y pues de pronto, en una actividad de innovación al interior del cine, justamente lo que se les ocurrió fue que hicieran pues un trabajo en equipo, un taller donde cada quien diera ideas de mejora y de innovación al interior del cine, ¿no? Entonces dieron diferentes ideas, algunos sí eran ideas muy grandes, con grandes inversiones y demás, y a una de las personas que trabajaba en el cine llegó con su idea y dijo, a ver, todo mundo llega queriendo de las palomitas de ambas y ¿por qué no hacemos algo tan sencillo como ponerle una división? Y además, pues él llegó con su prototipo en ese momento, pues hecho de otro cartón que cortó con la mano, ¿no? Entonces llega con su idea y al principio, pues varios dijeron, ay, qué tonto, ¿no? O otros dijeron, ah, ¿cómo a nadie se le ocurrió? Otros dijeron, bueno, pero eso, ¿qué va a pasar? Si al contrario, nos van a comprar menos, porque si antes compraban las dos cajas de palomitas, ahora solo van a comprar una. Pero la verdad es que en realidad había mucha gente que no compraba las palomitas porque decían, no, es que ella quiere saladas, yo quiero dulces. Mejor compramos unos nachos que a los dos nos gustan y adiós palomitas, ¿no? Entonces, muchos no compraban las dos. Había quienes sí compraban y nada más compraban una. ¿Qué lograron con esto? Lograron que te pudieran dar de dos sabores, lo cual incrementó la satisfacción del cliente y el cliente entonces compraba las palomitas. Y muchas veces resulta que las palomitas, aunque estuvieran divididas, no eran suficientes, entonces a la mitad de la función se paraban por otras palomitas. Entonces tuvo un efecto muy positivo, primero en la satisfacción del cliente y después en el incremento de ventas. Y eso a final de cuentas es innovación. Porque si hablamos de innovación, pues puntualmente hablamos de algo que nos está cambiando las cosas. Pero bueno, antes de completar esta definición que les voy a dar, ¿quién me quiere compartir qué entienden por innovación? Johan, ¿tú qué entiendes por innovación? Gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Bien? Sí, te escuchamos. Sí. Ah, gracias, que estoy aquí cambiando. Bueno, en innovación, pues la definición, digamos así, que de varias que hay, creo que es la comercialización de un invento es en la que a mí me llama más la atención, ¿no? Para mí innovación es la comercialización de un invento. Ok, gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir su definición o lo selecciono dedocráticamente? Luis Salcido, coméntanos, para ti qué es la innovación? Algo nuevo, una nueva idea que se nos ocurra a alguien. Ok, puede ser, pero ese es parte de, pero no el completo. Sergio Rodrigo, ¿para ti qué es innovación? Hola,
Siento que se refiere más a el mejorar una acción que ya haga algún objeto o elemento, pero que lo haga de diferente forma. Ok. Bueno, aquí les voy a dar la definición que pues, varios autores tienen respecto a la innovación, porque hay varias definiciones que podemos encontrar, pero sí hay puntos en común que tienen todas estas definiciones. Y para aclararlo, voy a hacer la acotación de qué es una idea creativa, qué es una invención y qué es una innovación. Una idea creativa es cualquier cosa que nosotros se nos ocurre y que decimos, se me ocurrió esto, ¿no? Lo que a ustedes se les ocurra. O sea, a lo mejor esta idea que les decía yo de quien se le ocurrió primero de poner el cartón entre las palomitas, en el momento que lo pensó, dijo, esta es una idea. Si ustedes, por ejemplo, de pronto dicen, oye, ¿por qué no hacemos una chamarra que tenga algo térmico para que cuando nos mojemos en automático se seque? Ok, hasta ahí es la idea, ¿no? Esa es la idea, el chispazo que les llegó en ese momento, ¿no? Pero después viene la segunda etapa que es la invención. Ahí es donde ya puntualmente, si pensamos en esto que se me ocurrió ahorita de la chamarra que tenga un secador, pues a lo mejor decimos, ok, entonces si va a tener este secador, ¿cómo lo podemos hacer? Si es con pilas, pues tendrá que estar muy bien sellado, que a lo mejor no vaya a generar un cortocircuito por la humedad, que a lo mejor dure lo suficiente para que no sea de una sola vez de uso, etcétera, ¿no? Ya empezamos a hacerlo y a lo mejor hasta hacemos el diseño y lo desarrollamos y tenemos la invención. Lo podemos llegar incluso a tener ya como un producto terminal, pero hasta ahí sigue siendo una invención. Si nosotros no lo comercializamos, no generamos valor. Y para generar valor con la innovación, tenemos que comercializarlo para que muchos lo usen y que entonces generemos valor para ambas partes, para la empresa, que es quien está comercializando, y para los usuarios, es decir, quienes se benefician del uso de ese producto, sin importar el tipo de beneficio que ellos reciban. Habrá quienes, por ejemplo, reciban un beneficio económico si es que el producto es algo que utiliza alguien para su trabajo, o habrá quienes reciban un beneficio de sentirse satisfechos con lo que están haciendo. Pensemos, por ejemplo, en estos aparatos de masaje, ¿no? A lo mejor el beneficio que recibes de que alguien te dé masaje con un aparato eléctrico, pues es el beneficio que tienes, reducción de estrés, etcétera, ¿no? Pensamos en a lo mejor alguien que el producto que está recibiendo le provoca un beneficio en la salud. Entonces, bueno, habrá diferentes beneficios, eh, generará valor de diferentes formas, pero entonces para que un producto se considere una innovación, tiene que generar valor en el mercado. Y ese valor, les decía yo, para el usuario ya quedó claro y para el fabricante, pues es generar ese valor económico para poder seguir siendo rentables y aparte dar el valor económico a sus empleados, a sus socios, a los accionistas, a los gerentes, ¿no? Entonces, la definición como tal de una innovación, para que se considere innovación, tiene que ser algo que genera valor en el mercado. Si no, puede ser una invención o puede ser incluso una idea creativa, pero no es una innovación, ¿no? Entonces, ese ténganlo claro, porque muchas veces es parte de las confusiones que tenemos y cuando no tenemos claro que esa innovación tiene que generar valor, pues a veces incluso hasta la mal utilizamos, ¿no? Que a veces en otros aspectos o en otros ámbitos podemos decir, oye, qué innovadora idea, si estás hablando de algo a título personal, y se vale también, pero que sepamos que si hablamos de qué es una innovación en toda la extensión de la palabra y sobre todo si hablamos de innovación tecnológica, tiene que generar valor allá afuera, ¿no? Bueno, vamos al mito número 3. Cuando hablamos del mito número 3, que dice que la innovación es un evento único, ¿no? O sea, es decir, tenemos un momento en el cual somos innovadores y entonces una empresa sacó un producto que es súper innovador y entonces ya son innovadores por siempre, ¿no? La verdad es que no es así. Cuando hablamos de innovación, es algo cíclico, es algo que se repite una y otra vez. Recordemos también que hay dos tipos de innovación. Cuando hablamos de innovación disruptiva e innovación incremental. Una innovación incremental, pues es cualquier mejora que le vamos haciendo a un producto y una innovación disruptiva es algo que cambió por completo las cosas que estamos haciendo nosotros eh, por algún producto y que cambió la rutina de los usuarios, la forma de uso o de desarrollo de algún proceso o de cualquier cosa que hagamos con ese producto. Pensemos, por ejemplo, en el iPhone. Cuando llegó el iPhone, el primer iPhone que llegó,
pues llega siendo un producto totalmente disruptivo, donde llega con una pantalla multitouch, donde elimina todos los botones que tenía, como por ejemplo las BlackBerry, que de hecho pues eran el número uno antes de que llegara el iPhone, y que además dijeron: "Ay, ¿cómo nos va a desplazar alguien que tiene un solo botón, ¿no? Cuando nosotros tenemos todo el teclado y tenemos todas las ventajas". Y pues, oh sorpresa, ¿no? Si llegó quien nos reemplazó con un solo botón. Entonces, bueno, todos conocemos el tipo de aplicaciones que tiene el iPhone, ahora ya lo vemos muy normal, pero en su momento fue totalmente disruptivo el que pusiera todas esas herramientas en un solo dispositivo. Pero después de ahí hemos tenido todas las diferentes versiones del iPhone, que le mejoran tantito en la cámara, que le mejoran un poco en la pila, que le hacen esas pequeñas mejoras, y ahí estamos hablando de una innovación incremental. Siguen mejorando, siguen cambiando diferentes características, pero en realidad no es algo que dijéramos: wow, eso sí, no me lo esperaba, ¿no? Por ejemplo, en los mismos teléfonos celulares, cuando sacaron, no sé, no sé si fue Huawei o cuál fue la marca que sacó la primera, el teléfono que se dobla, el plegable, con la pantalla plegable, pues eso ahí también hablamos de una innovación disruptiva, justo porque sacaron pues esta pantalla que se pliega y que sale por completo de lo que nosotros teníamos concebido y conocíamos allá afuera. El mito número 4 es pensar que solo los departamentos de investigación y desarrollo pueden innovar. Y de hecho ese es el peor error que cometen todas las empresas, porque en realidad, si bien es cierto, debe, en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de innovación tecnológica, debe de existir ese departamento, pero no son los únicos que pueden innovar, ¿no? Muchos dentro de la organización, y si es una organización que está orientada con este enfoque de creatividad e innovación, en realidad les diría que todos pueden innovar, porque todos pueden sumar diferentes ideas desde sus diferentes perspectivas y entonces sumar a que las diferentes cosas se mejoren. Una de las empresas a las cuales les doy consultoría de innovación es una cadena de gimnasios. Y esta cadena de gimnasios me decía que muchas de las innovaciones que ellos iban generando, de las mejoras que iban teniendo para sus gimnasios, venían de las personas de limpieza, ¿no? Y entonces, si ellos se hubieran aferrado a que no, pues bueno, solamente los que están diseñando las mejoras y los que están en ese departamento van a hacer estos cambios, pues jamás hubieran hecho o jamás hubieran escuchado a las personas de limpieza para lograr esto. Entonces, ¿qué hacían ellos? Que justamente se dieron cuenta que las personas de limpieza eran quienes tenían ideas súper buenas porque se acercaban mucho a platicar con todos eh, los usuarios, ¿no? Entonces los usuarios les decían: no, es que de pronto salimos y está mojado el piso y nos podemos resbalar, y entonces eh, ese tipo de cosas que les platicaban a ellos, porque además ellos estaban en todas las áreas en el gimnasio, pues para ellos era bastante útil tomar esas ideas y esas necesidades para entonces llegar con una innovación o con una mejora que les servía a ellos como empresa, ¿no? Entonces, esas eran el tipo de cosas que en el caso de este gimnasio les funcionaba bastante bien y que aplica en todas las áreas, ¿no? Igual cuando hablamos del ambiente médico, pues muchas de las innovaciones pues vienen a lo mejor de las enfermeras, de los mismos, de las mismas personas que están limpiando también. Por ejemplo, uno de las instalaciones de equipos que me tocó hacer hace muchos años en el hospital de Pemex Sur, ellos tenían dentro de los quirófanos, tenían sus estaciones de trabajo para ver todas las imágenes provenientes del PACS. Y entonces veían las imágenes allí, pero resulta que dentro del quirófano, quienes limpiaban, limpiaban así, literal, con la cubeta con el líquido con el que limpiaban, o cloro, o con lo que fueran a utilizar, y con eso le echaban a las paredes, a los techos, a todo, ¿no? Entonces, ellos sabían que si había un equipo ahí, tenía que estar perfectamente cubierto, porque si no, ellos iban a llegar, iban a limpiar y podían dañar los equipos. Entonces, una de las cosas que nos pidieron a nosotros con esas estaciones es que tuvieran una cubierta especial. Entonces se mandó a hacer una caja de plástico donde se metían estas estaciones de trabajo y se tapaban, tenían que tener un sello para que literalmente les pudieran echar agua encima y no les pasaba nada, ¿no? Entonces, eso a final de cuentas fue una mejora que nadie tenía. De hecho, se mandó a hacer exprofeso estas bases y a final de cuentas surgió de la necesidad de, a ver, los de limpieza no pueden limpiar de otra forma porque sí hay cosas que tienen que limpiar con el chorro y ha sido muy difícil. Es más fácil que nosotros nos adaptemos a que queramos cambiar
a las personas porque además las rotan mucho, entonces cuando llega una persona nueva, pues no les avisan y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces las necesidades surgen de áreas o departamentos que no nos imaginamos. La siguiente innovación, perdón, así, el siguiente mito es que la innovación es solo sobre productos, ¿no? Y es lo que les decía yo hace rato. Aquí vemos, por ejemplo, el el teléfono, el iPhone y todos los diferentes productos que ha sacado Apple, como su computadora, como el Apple Watch. Pero en realidad cuando hablamos de este tipo de innovaciones, va mucho más allá del producto y casi siempre cuando yo les pregunto a alguien, pues se quedan con esta visión corta de pensar que solamente innovación es hablar del producto, de mejoras en el producto, cuando hay muchas formas de poder mejorar en ese sentido. Pero bueno, antes de que pasemos allá, les voy a poner una actividad con Menti. Yo creo que todos conocen Menti, ¿cierto? Y si no, bueno, ahorita lo van a conocer. Les voy a compartir la pantalla. Les voy a pedir que escaneen el código. Déjenme salir de esta pantalla. Escaneen el código o si no, pueden entrar a menti.com y ahí le ponen este número que aparece aquí arriba. Cualquiera de las dos que les sea más fácil. Aquí se los voy a poner en el chat también por si es más práctico para ustedes. Y me van a ayudar contestando esa pregunta que es, ¿qué cosas favorecen la innovación en dispositivos médicos? Van a tener ahí la opción de contestar. Hay 5 líneas, pueden poner una frase en cada línea. Y si al terminar dicen, oye, me faltan, vuelven a entrar y lo hacen otra vez, ¿no? Para que les deje otras 5 y así cuantas veces lo quieran hacer. Y ahí conforme van a ir contestando, van a ir apareciendo la nube de palabras de las cosas que van a ir apareciendo de lo que ustedes van colocando en este Menti, ¿no? Bueno, si se fijan, pues sin duda una de las principales, creatividad, el conocimiento, la necesidad, datos clínicos, detección de necesidades. Esta es una, pues, de las más importantes, no solamente con dispositivos médicos, sino con cualquier área, ¿no? El conocer realmente cuáles son esas necesidades nos permite generar muchas innovaciones y que además son las mejores, porque cuando generamos una innovación basándonos en esas necesidades, pues la probabilidad de éxito de ese producto que sale al mercado, pues es súper alta, ¿no? Y muchas veces hay empresas o emprendedores que lo hacen al revés, ¿no? Salen con su dispositivo al mercado pensando que pues es la panacea porque a ellos les gustó y a lo mejor sí suele ser o puede ser muy interesante, pero en realidad no es tan funcional, no es tan bien recibido y entonces no tiene el mismo impacto.
allá afuera y por ende a veces no se convierte justo en una innovación porque justamente se queda truncado, ¿no? Por aquí veo que Villavicencio dice nuevos materiales, materias primas. Sí, todo eso también. La tecnología disponible. Veo cercanía del usuario, uso de tecnologías, conocimiento del problema, simplificación, deseo de superar alguna función, el conocimiento, curiosidad, las ideas de otras industrias. Excelente. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cosas bloquean la innovación en dispositivos médicos? Vamos a ver qué ponen por allí. Mm. Disculpa, Arturo. Sí, Bueno, ya. Iba a decir que no se había cambiado en el teléfono, pero ya vi que se ¿ya actualizó. parece cambiado? Sí, Ah, ahora súper. sí, para Gracias, contestar. Talent. Sí, a veces tarda unos segundos en como en reflejarse el cambio. Vamos a ver qué van poniendo por ahí. Burocracia, barreras regulatorias. Oye, el de barreras regulatorias es todo un tema porque si les ha tocado trabajar en más de un país, pues cada país tiene sus diferentes reglas, entonces se vuelve cada vez más complejo, ¿no? No es solamente el de un país. Esterilidad, obstáculos técnicos, no escuchar, conformismo, desconexión con la realidad, riesgo, negatividad, limitaciones económicas, políticas desfavorables, barreras regulatorias, enamorarse de la solución. Sí, ese me gusta a mí. Coincido. Además, acepto que cuando yo desarrollé un dispositivo, que ahora les mostraré un poco más adelante, te terminas enamorando de él y después no quieres que nadie te diga nada de él. Y cuando a lo mejor bien dicen por ahí que nos debemos de enamorar del problema y no de la solución, ¿no? Porque cuando te enamoras de la solución, dices, no, es que esta es la idea que yo propuse y no voy a cambiar nada, está perfecto, ¿no? Cuando en realidad no es así. Y en cambio, si te enamoras de la solución, dices, a ver, esto que hice no funcionó, bueno, busquemos otra forma, pero tenemos que solucionar eso, pues no importa de qué forma, y se te ocurrirán diferentes cosas, diferentes dispositivos, diferentes procesos o formas de atacarlo, ¿no? No escuchar, políticas desfavorables, falta de inversión, falta de recursos. Bueno, aquí sí coincidimos, sobre todo hablando de dispositivos médicos. En la mayoría de los casos requerimos una inversión. Sí, es en mayor o menor medida, pero sí, al ser innovación tecnológica, pues sí siempre consideramos que la inversión es un factor relevante, ¿no? Súper, gracias por participar. Vamos de regreso a la presentación. Bueno, entonces ya les decía yo que este es uno de los principales errores que vemos allá afuera y que no solamente hay innovación en productos, ¿no? Ahorita les mostraré los 15 tipos al menos que hay de innovación, pero antes de eso me gustaría mostrarles este modelo de gestión de la innovación para pymes en esta industria 5.0 en la que estamos actualmente. Recordemos que venimos de la industria 4.0 cuando hablamos de
todas las tecnologías que vemos como computación en la nube, como blockchain, como criptomonedas, como Internet de las cosas, etcétera, donde todas estas tecnologías estaban sin duda con un enfoque parecía de automejora, ¿no? Donde teníamos más tecnología para mejorar la misma tecnología. Y en la industria 5.0 tenemos ya la persona al centro, donde hablamos de, pues una de las características principales como tal de esta industria 5.0 es que toda esta tecnología que ya tenemos de la 4.0, pues ahora está enfocada en el cliente que tenemos o la persona que tenemos al centro. Entonces hablamos de cosas como tener humanización de la tecnología, como tener empatía, como generar co-creación con los diferentes usuarios o con los diferentes clientes, eh, tener productos sostenibles. Entonces, todas estas características que vemos en esta industria 5.0 es parte indispensable cada vez más en todas las empresas y sobre todo si hablamos de empresas que generan innovación. Y lo que me gusta destacar de este modelo que he utilizado recientemente de Carolina Mora, de gestión de la innovación, es, número uno, dividirlo en dos grandes bloques, la parte tecnológica y la parte de humanidad. Y la parte tecnológica, que la mayoría de los que estamos en ingeniería la tenemos súper bien cubierta, ¿no? Y esa es la parte donde principalmente nos enfocamos y decimos, ah, bueno, ahí es donde estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en, en ese punto, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, de tener una adaptación y agilidad, donde tenemos una estructura que nos permite tener cierto dinamismo, donde tenemos ciertos activos que nos permiten que eso se dé como un equipo con un líder que favorece y que permite que todo esto se dé en tiempo y forma, que consiga los recursos, tenemos procesos ágiles. Y cuando vemos la parte de ruta tecnológica, pues una planeación bien definida, con una estructura clara, donde conocemos las tendencias tecnológicas, pues de hecho es algo de lo que nos encanta a los ingenieros, pues justamente estar a la vanguardia y estar súper enterados de qué está saliendo, en qué momento viene una nueva tecnología que podemos implementar. Eh, También el tema de tecnología sostenible e inclusiva. Entonces, toda esta parte suele estar algunos aspectos menos que otro, pero como ingenieros casi siempre lo tenemos cubierto. Y la parte que a veces se nos olvida es la parte de humanidad. Y a veces no se nos olvida y la conocemos, pero pensamos que no tenemos que profundizar tanto en esto porque a lo mejor no es tan necesario. Y estas son las bases de muchos proyectos y que hacen la diferencia también en que pueda o no funcionar. Tener un liderazgo y una cultura innovadora donde en esta área como tal, número uno, tengamos a un líder que favorezca que estas cosas se den. Si no tenemos a un líder que, a lo mejor puede ser que el líder no sea el principal promotor o que no sea el más creativo o el más innovador del equipo, pero sí es alguien que deja la puerta abierta a que se dé y que estas cosas se permitan y se desarrollen al interior de la empresa. Si no es así, va a ser muy complejo que se logren las innovaciones. Después, tener una cultura disruptiva, que tengan valores, que tengan políticas que favorezcan que esta innovación se dé. Después, tener equipos que desafían el status quo, esta mentalidad de jugar un poco al abogado del diablo y que siempre estemos viendo cómo podemos hacer las cosas mejor, más rápido, más económicas, que se logre a través de la comunicación y la colaboración. Y la innovación sostenible en el modelo de negocios, que es donde justamente alineamos la parte comercial del modelo de negocios con la tecnología que tenemos. Si nuestros objetivos y estrategias están alineados a lo que queremos desarrollar con este producto, al modelo de negocio en sí, si la propuesta de valor que ofrece este dispositivo o esta empresa realmente está cubriendo la expectativa o realmente cubre todas las áreas que nosotros teníamos en consideración, ¿no? Que estemos llegando al mercado y al cliente con las características que realmente buscamos cubrir con esas necesidades que identificamos previamente, que les decía yo que muchas veces son errores que no hacemos previamente de ir y preguntar, oye, ¿esto sí lo necesitan, no lo necesitan? He visto algunos ingenieros que de pronto desarrollan algo que ya existía y que lo descartaron por X o Y razón y que por no ir y preguntar y validar esas necesidades, pues no se dieron cuenta que esto que ellos estaban desarrollando, pues ya existía, ¿no? Bueno, cuando hablamos de innovación,
Dice Peter Drucker que en los negocios la innovación rara vez surge de un destello de inspiración, sino que surge de un frío análisis de 7 tipos de oportunidades. Hay diferentes tipos de oportunidades que nos llevan o nos encaminan a que generemos esta innovación, como pueden ser acontecimientos inesperados, digo, para muestra, pues ahí está la pandemia, como puede ser incongruencias con cosas que de pronto estemos sacando a lo mejor para cubrir una cosa, pero dañamos otra, o que creemos que estamos beneficiando algo cuando en realidad es todo lo contrario. Necesidades en el proceso, de pronto queremos sacar una mejora que vaya de punto a punto y entonces que sea un producto totalmente disruptivo allá afuera, cuando hay innovaciones que en esos procesos pudieran ser muy útiles. Cambios en la industria o en el mercado, ya sea por cambios económicos o porque de pronto la aparición de algún material nuevo o de algún cierto insumo o tecnología hace que se cambien por completo la industria y el mercado. Cambios demográficos, cambios en la campana poblacional, por ejemplo. Cambios de percepción, de pronto hay cosas que las vemos completamente diferentes por los cambios tecnológicos y entonces estos cambios de percepción nos permiten que tengamos ciertas innovaciones que antes no se nos hubieran ocurrido, ya sea porque no eran válidas o porque simplemente pues no nos permitía tener este conocimiento previo para desarrollar esas innovaciones, ¿no? Y el mismo conocimiento nuevo que nos permite generar pues nuevas ideas que se unen para generar estas innovaciones, ¿no? Hablando de principios de innovación, Peter Drucker menciona que hay 4 características a considerar en la innovación, que deben de ser simple, que debe ser enfocada, que debe de empezar de manera pequeña y tener un objetivo claro. Cuando ven esto, pues en realidad no necesitamos empezar con el súper desarrollo. Y a veces esas pequeñas innovaciones simples, pues después van haciendo el cambio de algo que va siendo más grande, ¿no? Y de pronto hay cosas que a lo mejor decimos, bueno, es que esto pareciera ser muy simple, pero piensen en innovaciones como un clip o como las hojas de post-it. Este tipo de innovaciones son cosas simples, sencillas, pero que además todo mundo las usamos, ¿no? Entonces, conforme van comenzando con algo simple y enfocado en una cierta área, pues de ahí pueden partir para ir creciendo e irlo aplicando en diferentes áreas, en diferentes eh, industrias, ¿no? Bueno, les voy a mostrar los 15 tipos de innovación y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos, pero básicamente, sin duda, está el de producto, que ya les mencionaba antes, pero no es solamente ahí, también en el servicio que ofrecemos, en el proceso, modelo de negocios, plataforma, marca, en la red que utilizamos, arquitectura, marketing, cadena de suministro, experiencia del cliente, canal, sostenibilidad, recursos humanos y financiamiento, ¿no? Aquí tenemos pues diferentes ejemplos que podemos mencionar y cada uno de estos ejemplos que vamos a ir viendo ahora pues nos dejan en claro cómo es que podemos desarrollar pues estos ejemplos y estas innovaciones que no solamente se limitan a desarrollé o no desarrollé, o tuve o no tuve una mejora, sino que realmente estamos haciendo algo que impactan y que allá afuera se ven pues esos cambios y esas mejoras, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en este marcapasos con conectividad Bluetooth para monitoreo en tiempo real que pues el tamaño que pueda tener, el que tenga conectividad Bluetooth cuando lo desarrollaron, pues podemos pensar en, ok, este sí tiene las funcionalidades que está buscando el mercado, son cosas que serán bien recibidas. Entonces aquí estamos hablando de una mejora sin duda en el producto, ¿no? Pero pensemos ahora en un cambio y que ahora lo veamos en un servicio. Pensemos, por ejemplo, que hablando de servicios, en lugar de solamente ofrecer a lo mejor el equipo, donde a lo mejor aquí le vendemos un tomógrafo o una resonancia, a lo mejor le vendemos una suscripción de mantenimiento en los equipos, donde aparte de venderle el equipo, tiene una suscripción donde les vas a dar mantenimiento, donde les vas a dar capacitación, donde le ofreces a lo mejor algo adicional, descuentos en refacciones si es que requieren alguna reparación mayor. Esto sigue siendo parte de innovaciones en el servicio y sigue siendo parte de lo que nos atañe a nosotros estando en el mundo de dispositivos médicos. Pensemos en cambios en el proceso. En lugar de tener a lo mejor la producción de algún
algún implante o alguna prótesis, pues el que lo hagamos con una impresión 3D de esta prótesis personalizada, pues esto es un cambio en el proceso, ¿no? Que a final de cuentas nos permite a nosotros equipo médico, ofrecerlos en un formato de renta o de leasing. Entonces, estamos hablando de todos estos cambios que podemos encontrar en un modelo de negocios dentro de los mismos dispositivos médicos, ¿no? En plataforma, por ejemplo, pensemos en Windows como Microsoft ha tenido los diferentes productos que ha desarrollado alrededor de la plataforma cuando desarrolló Microsoft Azure y cuántos productos han subido a su plataforma y que esto les ha cambiado. Primero les ha permitido tener un ecosistema súper robusto y que después les ha permitido sacar productos o subproductos de todo esto que ellos tienen, pero esa plataforma pues es bastante robusta y fue una innovación como tal eh, en esta plataforma que hemos visto y conocemos muchas más. Pensemos en cómo de pronto cuando hablamos, por ejemplo, de marca, y aquí hablo de un ejemplo muy común para todos, cómo de pronto una marca se puede ganar una reputación en el largo plazo y después lograr aplicar sus estrategias de vender de forma masiva a lograr una personalización. Cuando sacaron las latas en Coca-Cola, por ejemplo, pues hablábamos de una personalización de forma general de productos y hablamos de personalización en cuando ibas por un café o cuando ibas por un cierto producto y que tú lo pedías hecho a la medida. Si ibas por un auto y decías que lo quiero en un color especial y te lo podían entregar de agencia con el color que tú querías. Pero pensar en algo de venta masiva y que se hiciera personalizado era algo que no lo veían tan viable y Coca-Cola lo logró poniéndolo los nombres y después veíamos a todas las personas buscando la lata que tenía su nombre, ¿no? Hablando de redes, pensemos por ejemplo en la red de LinkedIn, cómo creció tanto esta red y que ahora pues es la red profesional número uno a nivel mundial y cómo nos permiten estos contactos que en el pasado nos llevaba mucho tiempo llegar a contactar a la persona encargada de una empresa en Alemania y que ahora con unos par de contactos podemos encontrarlo y si nos acepta la invitación directamente podemos hablar con esa persona. Si hablamos, por ejemplo, de marketing, pensemos en una campaña educativa digital que estamos enviando a los médicos, donde les estamos hablando sobre ventajas o beneficios de un cierto producto, o donde le hablamos incluso de parte de educación sobre qué cosas vienen, sobre las mejoras que vienen en ciertos productos o tendencias que hay. Si hablamos, por ejemplo, de la parte de arquitectura, un ejemplo podría ser esta unidad de cuidados intensivos portátil y modular que tiene diferentes aditamentos que se pueden cambiar, a lo mejor si de pronto va a ser pediátrica, pero que a final de cuentas está montado sobre un equipo que es móvil y que lo pueden trasladar de un lado para otro. Ahí estamos hablando de un cambio como tal en la arquitectura que sale de lo que conocemos de forma general. Otro ejemplo en cadena de suministro, aquí pongo el ejemplo de Walmart. ¿Qué hizo Walmart cuando desarrolló su innovación en la cadena de suministro? En el pasado lo que hacían es que llegaba el camión de las papitas al Walmart que está en aeropuerto. Y después llegaba el camión de la leche, y después el camión del huevo, y después el camión del pan, y así llegaban todos los proveedores. Walmart lo que dijo es, no, esto es un relajo, no podemos estar así. Y entonces hizo sus centros de distribución donde todos llegaban y pues llegaba el del pan y en lugar de traerle 100 bolsas de pan, pues le traía 2000 bolsas de pan y así cada uno de los proveedores. Ellos surtían en un tráiler todo lo que iban a entregar en un Walmart y entonces ya llegaban con el tráiler con el huevo, con los refrescos, con el queso, con el pan, con los zapatos, con la ropa, todo lo que fueran a llevar a ese Walmart, pero salía de su centro de distribución y entonces lo que llegaba era un solo tráiler que entregaba todo y la descarga completa se hacía completamente ahí. Eso, aparte de reducir tiempos, de reducir costos y hacía que también los mismos distribuidores, en lugar de que tuvieran que estar yendo a sus 10,000 tiendas, pues simplemente llegaran a un centro de distribución con un tráiler grande con la cantidad que necesitaban y después ellos se encargaban de distribuirlo. Entonces,
eso era mucho más eficiente. También podemos pensar que innovamos en la experiencia del cliente. Pensemos en una interfaz táctil, amigable, con esta máquina que pudiera ser utilizada, a lo mejor una máquina de diálisis que puedan llevar a casa, que lo puedan utilizar y que sea pues totalmente una experiencia pues mucho más llevadera. Los que han estado cerca del área de diálisis sabemos lo difícil que es este proceso para los pacientes. Entonces, si hay algo que se puede hacer para hacerlo mucho más amigable y mucho más llevadero para ellos, pues siempre va a ser bien recibido, ¿no? Entonces, aquí ponemos un ejemplo adicional de pues cómo podemos con la experiencia del cliente o la experiencia del paciente mejorar esto, ¿no? Después, por ejemplo, hablamos de innovar en los canales. Pensamos en cómo podemos vender los dispositivos médicos. Aquí el simple hecho de que lo vendamos en alguna plataforma donde te llegue a tu casa es la mejora en un canal de distribución, pero hay muchos otros canales de distribución que podemos lograr con los dispositivos médicos, con medicamentos, por ejemplo, y que cualquiera de esas mejoras de los canales de distribución, hay muchos productos que, por ejemplo, antes solamente se vendían donde vendían equipos médicos, ¿no? Y ahora hay muchos dispositivos, sobre todo los pequeños, los más sencillos, que en las farmacias grandes ya los venden, ¿no? Eso fue un cambio en el canal de distribución, que no solamente tenías que ir a donde vendían dispositivos médicos para vender cualquier dispositivo de ese tipo. Si hablamos de innovación en sostenibilidad, pues tener productos que sean biodegradables, desarrollar cualquier producto que no esté dañando al medio ambiente, que no, por un lado, genere un beneficio y después por el otro, pues esté contaminando o dañando. Si hablamos, por ejemplo, de mejoras en el tema de recursos humanos, pues a lo mejor tener capacitación para un grupo de biomédicos sobre diferentes temas o sobre inteligencia artificial y que esta capacitación les permita que después ellos tengan un mejor desempeño, más ventajas, crecimiento en un futuro, pues todo eso también habla de una innovación en el desarrollo de recursos humanos, ¿no? Pensemos en y esta es la parte final de los diferentes tipos de innovación, en un financiamiento. Si hablamos, por ejemplo, de financiamiento, un ejemplo pudiera ser que en lugar de que estuviéramos vendiendo los productos como normalmente se hace, pues a lo mejor llegas con un plan flexible donde pudiera hacer leasing o pudiera hacer una incluso especie de renta. En muchos lugares ya lo utilizan el pago por estudio, donde sacan este plan para el hospital y entonces le cobran una cantidad al hospital por cada estudio que realiza y entonces ellos no tienen que desembolsar el pagar una resonancia que cuesta $1 millón y entonces a ellos les dicen, yo te pongo la resonancia es mía, tú me pagas por estudio y entonces me vas a pagar a lo mejor, estoy inventando nada más por ejemplos, 10,000 pesos por cada resonancia que tú hagas. Y entonces, pues si es un hospital privado, pues a lo mejor la resonancia la vende en 15,000, 5,000 es su ganancia y los 10,000 es lo que le paga al que le está proveyendo de este servicio. Eso puede ser un cambio bueno. En la parte financiera, y aquí les pongo otro ejemplo que me gustó mucho de Starbucks. Starbucks lo que hizo cuando estaba a punto de tener problemas financieros fuertes, tenía tres opciones. Pues la más común de ir al banco y pedir un préstamo con pues los riesgos que esto conlleva, el tener intereses altos, etcétera. La segunda, el que pudieran traer a socios capitalistas, pero el traer a socios capitalistas pues también tiene la desventaja de que pierden el control de cierta parte de la empresa. Y la tercera opción, que fue la sugerencia de uno de los mismos colaboradores de Starbucks, que dijo, ¿por qué no sacamos una tarjeta para nuestros clientes como beneficios de lealtad, donde cada que van comprando X cantidad de producto, pues les regalemos cosas, pero lo hacemos con una tarjeta de prepago? Y entonces sacan la tarjeta de prepago, sacan 200,000 tarjetas de prepago y muchas personas le depositaban a esa tarjeta. Algunos le depositaban 200, otros le depositaban 500, pero había quienes les depositaban 1,000, 2,000, incluso al principio querían depositarle hasta 3,000 o 4,000 pesos, porque habían muchos, por ejemplo, en las oficinas, que a lo mejor una de las asistentes compraba varios cafés y entonces tan solo de una compra de varios cafés eran 1,000 pesos, ¿no? Entonces decía, bueno, pues si cada vez que vengo me gasto 1,000 pesos, pues mejor le depositamos 4 o 5,000 pesos.
por temas regulatorios y para no caer en temas de problemas legales, lo limitaron a que no puede ser más de 2,000 pesos. Pero aún así, el promedio del dinero que entraba en las tarjetas era 1,000 pesos. Entonces, imagínense esas 200,000 tarjetas que sacaron, el promedio eran 1,000 pesos que, quitando a los que le ponían, o sea, promediando a los que les ponían 200, 2,000, 1,500 o lo que fuera. Y entonces, ese dinero vino de los mismos clientes. Entonces, se patrocinaron, se financiaron con los mismos clientes, ¿no? Entonces, estas son unas de las ventajas que pueden obtener de una innovación desde el punto de vista financiero, ¿no? Yo siempre les digo que la creatividad es algo que debemos de utilizar y debemos de fomentar en todos los momentos y no solamente cuando estamos en modo de, voy a desarrollar un dispositivo, ¿no? Voy a desarrollar una mejora en la empresa, sino que en cualquiera de los aspectos que nosotros tenemos en cualquier momento, a título personal, podemos desarrollar estas ideas creativas. Y estas son, si me preguntan, creo que es el primer recuerdo que tengo de un momento creativo en mi vida. Cuando tenía 5 años jugaba mucho con un primo a los avioncitos de papel, pero pues de pronto me aburría que pues los aventaba y el avioncito se caía muy rápido, ¿no? Entonces no eran tan buenos y entonces no funcionaba tanto el avioncito. Y un día estábamos jugando y vimos que había un chorro de moscas y se nos ocurrió de, pues, ¿por qué no motorizamos nuestro avión, ¿no? Entonces nos pusimos a juntar moscas en un frasquito y después las pegábamos en el avión de papel y aventábamos el avión y entonces las moscas hacían que el avión, pues sí, duraba más porque las moscas por querer volar, pues elevaban el avión de papel, ¿no? Entonces, siempre he dicho que, digo, este es un ejemplo de cuando era niño, pero cualquiera de los momentos que nosotros podemos tener a título personal, si van a hacer una celebración, si van a preparar un momento especial, ya sea por una fiesta, por un aniversario, si le van a dar a lo mejor el anillo de matrimonio a su pareja, en cada momento nosotros podemos ser creativos y siempre les digo que lo definamos como una actitud, no como algo que no es un switch de ahora lo tengo y ahora no, sino lo practicamos, lo llevamos a cabo en cada momento de nuestras vidas. Aquí les dejo, les muestro el ejemplo de lo que desarrollé yo como dispositivo médico, que era un equipo de rehabilitación, que era un aparato para simular el nado de crawl, el cual tenía, al principio la idea salió de mejorar el rendimiento de los nadadores. Después me di cuenta que no era tan bien aceptado por los nadadores y que por otro lado había una necesidad latente en la parte de rehabilitación y entonces las personas que tenían la necesidad de rehabilitarse pero que tenían la restricción de no meterse al agua, como por ejemplo personas con clavos externos o personas con quemaduras, pues hubiera sido ideal que les ayudara el agua, pero eso era contraproducente porque se podrían infectar o generarles algún otro tipo de problemas. Entonces de ahí surgió pues este aparato para simular el nado de crawl, que los guiaba así como un aparato de gimnasio para hacer el movimiento como el nado de crawl, teniendo resistencia en las piernas, en los brazos y en el torso al momento de girarlo, ¿no? Bueno, con esto concluyo y me gustaría dejar espacio para que quien tenga alguna pregunta, duda, comentario, lo platiquemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, Juan. Hola, ¿qué tal? Tengo una duda acerca del leasing. Mencionó, no sé qué es, no sé si me podría como desarrollar un poquito más. ¿Me repites la pregunta porque no te alcancé a escuchar bien? A ver, permítame. Sí. A ver, desconecto los audífonos. ¿Ahí escucha mejor? Sí, perfecto. Ah, ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Ok. Mencionaba que dentro de las estrategias de financiamiento Ajá. mencionó algo acerca del listing. No sé si lo pronuncié bien, listing. Es, No sé a qué se refiere eso.
Es leasing y ese se refiere a que, por ejemplo, en lugar de que tú tengas que comprar un equipo, das un enganche, das un monto inicial y después pagas un monto de renta que es mensual. Entonces, por ejemplo, solo para hacerlo práctico con el ejemplo, pensemos que compramos un dispositivo que cuesta 100,000 pesos, entonces pagas a lo mejor de enganche 20,000 y después, si lo vas a pagar a, no sé, a 12 meses, a lo mejor después de los meses subsecuentes pagas 10,000 pesos, ¿no? Entonces pagaste 20,000 al inicio y después pagas 10,000 pesos. En total acabas pagando 140, pero cuando llega al final, ellos te dicen, bueno, con esto tienes la opción de que o compras el equipo y te lo venden por un 30% más. Entonces a lo mejor acabas pagando 170 por el equipo, pero eso es lo que incluye el modelo del leasing donde al final si tú dices, sí, me quedo con el equipo, está en buenas condiciones, pues pagas ese 30%. Y si no, ellos te dicen, ah, bueno, pues cuando se concluye la etapa del leasing, te traigo un equipo nuevo, te pongo un equipo de nueva generación y entonces vuelves a esa parte, te la toman como el financiamiento y entonces vuelves a pagar por otro equipo. Yo aquí lo puse en pocos meses, normalmente un leasing es entre 3 5 años, ¿no? Entonces, en 5 años, si en un hospital, por ejemplo, sacaste un leasing para una resonancia o un tomógrafo, pues en 5 años en realidad el equipo sigue estando en buenas condiciones. El hospital podría decidir, no, sabes qué, si tengo, lo pago y mejor me lo quedo, o tráeme otro a lo mejor de mayor capacidad, y entonces ya tratará un equipo nuevo. Ese es de forma general cómo funciona el modelo de leasing. Vale, sí, muchas gracias. Sí, con gusto. Por ahí había visto otra mano levantada, pero ya no la veo. No sé quién había levantado la mano. ¿Alguna otra pregunta de cualquiera de los que están conectados? Bueno, yo tengo una, Arturo. Venga, Johan. El, bueno, tengo primero como un comentario y ¿Sí? después y la pregunta. El comentario es pues que normalmente en, en las empresas es difícil, creo yo, según mi percepción, estimular el tema de la creatividad, de generar nuevas ideas, soluciones, porque muchas veces quienes solucionan o quienes dan esas ideas, pues como que no se benefician, ¿sí? Veo que hay un poco de Ajá, inconveniente que sí, de genere eso a la empresa, pero como que no se reconoce, no hay un incentivo. Entonces creo, tengo esa percepción, ¿no? Que muchas veces falta en las empresas muchas veces esa motivación o alguna recompensa ante esas nuevas ideas que son muy buenas y que les pueden generar muy buenos recursos o bueno, un mejor funcionamiento a la empresa. Sí, ese es un comentario. ajá. Y la otra parte es una pregunta con respecto a lo que decía Juan ahorita y del modelo de leasing y todo esto. Si hay alguna, digamos, alguna referencia bibliográfica, algún libro, algún artículo en donde se mencionen estos modelos de negocio, estas posibilidades, estos diferentes modelos en el tema de los dispositivos médicos. Ah, puntualmente, bueno, primero contestando tu pregunta, no estoy seguro de haber visto un libro que hable solamente de eso, enfocado a dispositivos médicos, ¿no? Eh, Déjame checar, igual si lo encuentro se los comparto, porque sí hay un libro que habla sobre marketing específicamente para dispositivos médicos, pero no estoy seguro si aborda también los modelos de negocios considerando el tema de financiamiento. Eh, pero lo checo y si lo encuentro se los hago llegar para que se los manden. Obviamente sí hay muchos libros de esto enfocados de forma general, ¿no? Que hablen sobre los diferentes modelos de negocios. Hay uno de ellos que se llama, eh, creo que se llama MBA en 15 días, que este libro, justamente de lo que habla, ahora te digo el título exacto, de lo que habla este libro justamente es de diferentes modelos de negocio, de cómo lo pueden implementar y cómo lo pueden utilizar, y se llama MBA Personal de Josh Kaufman. Él habla de esto de forma general, de estos modelos de negocios.
Igual de todas maneras les paso la liga para que después lo puedan, se los hagan llegar y lo puedan tener por ahí. Pero él habla de forma general, ¿no? No habla en específico de los dispositivos médicos. Y el que te digo de marketing, pero no estoy seguro si se llama Strategic Marketing for Healthcare Organizations, pero no estoy seguro si habla de modelos de negocios. Ese lo checo y te digo, pero es este libro. Este es el de marketing. Ahorita les paso la liga. Marketing estratégico para organizaciones de healthcare. Y regresando a tu primer comentario, coincido contigo y por eso para nosotros es tan importante cuando hablamos de este modelo de gestión de la innovación. Si recuerdan este modelo que les mostraba yo aquí, les decía yo que justo esta parte que vemos, eh, pues del lado izquierdo en la parte de humanidad es algo que siempre se olvida, ¿no? Y que, o que muchos no le dan el peso adecuado. Y por ejemplo, cuando hablamos de la cultura disruptiva, hablamos de tener valores alineados con la estrategia de la empresa y que dentro de esa estrategia debes de considerar la innovación. Hablamos de tener un engagement positivo, que este engagement les permita pues motivar a los diferentes colaboradores pues a estar a gusto en la empresa, a contribuir más allá de simplemente me quedo con, pues no doy ni un gramo más de esfuerzo, hago lo que me toca. Cuando realmente tenemos todas estas características, nos permiten que eso se siga dando y se dé de forma natural, ¿no? Y el tercero es la gobernanza, que dentro de la gobernanza están las políticas que podemos tener justo para favorecer este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pensemos en empresas como Google, que es en este sentido un referente. Google tiene políticas muy fuertes donde hasta les dedica hasta el 20% del tiempo de cada colaborador, lo pueden dedicar a la innovación o a la generación de ideas. Y entonces, por ejemplo, el navegador Chrome que utilizamos todos surgió de ese momento donde ellos tenían estos 20% de su tiempo, que estamos hablando de un día a la semana, para poder generar ideas y desarrollar proyectos. Entonces, internamente esta persona desarrolló el navegador Chrome, pero adicionalmente no es solamente darles el tiempo, sino cuando tienen un producto que ya llega a su implementación, pues les dan algún bono, algún beneficio o un reconocimiento, algo que haga que te motive a que no digas, pues sí, yo hice esto y solamente todo el beneficio se lo llevó a la empresa, sino que sea un ganar-ganar. Entonces, si tienes todas estas bases, eso sí te permite que pues todos estén dispuestos a contribuir y termina siendo una espiral ascendente, ¿no? Porque la empresa entonces dice, yo le destino un poco más de recurso, pero a su vez los colaboradores dicen, yo sí le puedo dedicar más y me gusta porque estoy motivado y he visto que si se logra algo, pues nos beneficia a todos, ¿no? Entonces coincido totalmente con tu comentario, pero es justamente por eso que cuando hablamos de esta gestión de la innovación y me toca dar consultoría en las empresas, hablamos de partir de esto, porque si no tienes esto, pues difícilmente lo vas a motivar a que generen lo demás, ¿no? Adelante, Monse. Primero, pues ya ando por aquí, andaba en trayecto, pues, pero sí me aventé toda tu presentación. Súper. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos, ya andamos cortos para el siguiente ponente. Sí. Entonces, pues recordar que, bueno, además de tu presentación, pues también eres colegiado y que perteneces a la Comisión de Innovación Tecnológica aquí dentro del colegio. Y justamente, pues estamos armando esta nueva comisión para que, pues como, pues nos acompañemos, ¿no? Por así mencionarlo, en todo este trayecto de que es la innovación. No solamente es lo técnico que está muy enfocado el diplomado, justamente hoy está aquí Arturo, pues para comentar este tipo de temas y que no se queden ahí olvidados, porque sí son muy, muy importantes pensar, ¿no? Desde los inicios, hacia dónde, ¿no? Hacia dónde vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos desde un punto integral. Entonces,
Ya estamos medios pasados de tiempo, te digo, Arturo. Entonces, si hay más dudas, preguntas, bueno, también Comercial tiene un podcast súper padre de Conecta y Conquista. También déjanos ahí en el chat, Ahí donde se pues lo- abordan este tipo de temas con diferentes, pues, emprendedores, investigadores, o sea, de muchos perfiles, muy interesante, que puede complementar muy bien a todo este proceso que estamos viviendo de innovación tecnológica. No sé si quisieras comentar algo más, Arturo. No, pues gracias por el espacio, gracias por su atención. Como ya lo demás lo dijiste, Monse, y no alargo más mi participación justo para dejar tiempo. Ya me comí unos minutos del siguiente, pero un gusto estar con ustedes por acá. Les dejo en la liga lo que comentabas del podcast. Aquí de todas formas les dejo en la pantalla mis datos. Y Ujú. pues bueno, cualquier cosa, estoy a un mail o un mensaje de distancia. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias.